vamos a enfocarnos hoy en nuestra prédica y el título es Sometidos para la gloria de Dios. ¿Lo puede repetir, iglesia? Sometidos para la gloria de Dios. Y precisamente es lo que vamos a hablar hoy, iglesia. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, 15 al 17, que son los versículos que voy a exponer hoy en la mañana, presenta un mandato esencial para la iglesia, para el creyente. Y vemos que la sumisión a las autoridades terrenales como un componente vital de nuestro testimonio. O sea, al someternos estamos demostrando algo diferente, algo distinto. Es un testimonio de nuestra vida. Y esta obediencia no solamente es una conducta civil, sino es un acto que glorifica a Dios. Sí, el sometimiento a las autoridades es un acto que glorifica a Dios y va a silenciar a los insensatos, y es lo que vamos a ver. Y Pedro nos llama a vivir con una integridad intachable, manifestando 4 cosas. Pedro nos llama, número 1, respeto para todas las personas, es lo que vamos a ver. Número 2, nos dice amor por la hermandad. Número 3 nos dice temor reverente a Dios. Y número 4 nos dice honra al rey, que está hablando las autoridades. Es lo que vamos a ver en estos versículos. Y realmente la sumisión es fortaleza y no es debilidad como muchos lo creen. El sometimiento cristiano no es una señal de debilidad, iglesia, sino es una demostración de fe y fortaleza en la soberanía de Dios. Es lo que demuestra la sumisión. En un mundo que constantemente está desafiando las autoridades, nuestra actitud de obediencia refleja la obra transformadora de Cristo en nosotros. Por eso nos sometemos, porque somos diferentes, somos distintos. Cristo ha logrado algo diferente en nosotros, en nuestro interior, que es reflejado en nuestro exterior. Y al someternos, tú y yo estamos declarando algo que el mundo no declara. Cuando tú y yo nos sometemos a las autoridades, declaramos lo siguiente. Declaramos que confiamos en la voluntad de Dios, prevalece, e incluso a través de la estructura humanas. Es decir, que todo lo que Dios hace es más grande que lo que haya aquí en el mundo, lo que haya estructurado humanamente las personas. Pero nosotros nos sometemos a ello para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para levantar su nombre. Y tenemos un ejemplo supremo, iglesia, en la Biblia, de sometimiento a las autoridades. Nuestra verdadera motivación a la sumisión es Cristo Jesús. Cristo mismo es nuestra motivación, es nuestro gran ejemplo. Él se sometió humildemente a la voluntad del Padre. Primeramente, se sometió al Padre, incluso hasta la muerte de cruz, iglesia. Es un sometimiento que tú y yo no haríamos nunca. Él se entregó. Él se entregó, iglesia. Y la vida de Cristo es un modelo perfecto de obediencia para los hijos e hijas de Dios. Es un modelo que debemos perseguir, que debemos buscar todos los días en nuestra vida, humillarnos y ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Y al imitar tú y yo este carácter, nuestra sumisión a las autoridades se convierte en un poderoso acto de fe que cumple con el propósito redentor de Dios. Sí, al someternos, tú y yo estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y este sometimiento le trae honor al nombre de Dios. Levantamos al nombre de Dios, iglesia. Y hoy voy a predicar y voy a demostrar 3 puntos en el versículo 15 al 17. Punto número 1 es enmudeciendo al insensato en el versículo 15. En el versículo 16, libres para ser siervos de Dios. Y el versículo 17, el carácter de los siervos de Dios. Entonces vamos a prepararnos, iglesia, y preparen su Biblia, 1 Pedro 2, 15 al 17. ¿Están listos, iglesia? Vamos a entrar. Y la palabra del Señor dice: porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléanla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. La semana antepasada fue algo difícil para mí predicar el tema que yo expuse. ¿Por qué? Porque por todo lo que está pasando hoy en día. Hoy en día el presidente no está en tus mejores favoritos. No está en tus 5 favoritos, en tus 10 favoritos, ni tal vez en tus 100 favoritos. Por todo lo que está sucediendo hoy. Pero sin embargo, Pedro nos instruye a cada uno de nosotros, a los creyentes, que nos sometamos a las autoridades como a los presidentes y a las instituciones humanas, que es lo que vimos hace 2 semanas. Y hoy Pedro nos va a hablar de algo bien importante, iglesia. Nos va a hablar del por qué debemos someternos. La importancia del sometimiento lo vamos a ver hoy. Independientemente de nuestro orgullo, independientemente de nuestra comodidad, de nuestros sentimientos, hay algo más mayor de tu comodidad. Hay algo más mayor de tus sentimientos. Algo más grande, algo que supera todo eso. Y el versículo 15 precisamente empieza con eso y dice, porque esta es la voluntad de Dios. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Estas 6 palabras, iglesia, refuerzan la importancia de cumplir la voluntad de Dios. Su voluntad está por encima de la nuestra, porque es su voluntad. Y nuestra voluntad, la mayoría de las veces, nuestra voluntad es egocéntrica, iglesia. Y porque nuestra voluntad es egocéntrica, hace difícil que nos sometamos a la voluntad de Dios. Porque queremos nuestra voluntad. Queremos nuestro bien. Y ahora te puedes estar preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y el versículo lo dice. Dice que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios en este versículo, en este contexto. Ahora, ¿qué significa la palabra enmudecer? ¿Qué está diciendo Pedro? Y es algo bien importante. En su contexto, en su lenguaje original, significa hacer callar o ponerles un bozal. Wow. Es poner un bozal en la boca de alguien. Wow. Y el diccionario describe la palabra enmudecer de esta manera. Dice, silenciar, concebido como ajustar un dispositivo en el hocico o boca de un animal para evitar que se abra. Es fuerte esa palabra en su contexto original. Y la palabra insensato es una persona que no tiene buen juicio, una persona sin sentido, una persona ignorante, una persona imprudente. Esto es lo que es un insensato. Y Dios quiere que callemos a esas personas. Y nuestro comportamiento dará motivos, iglesia, para que hablen bien o para que hablen mal de nosotros. Depende cómo te comportes. Y obviamente Dios quiere que nuestro comportamiento sea bueno. Que seamos nosotros de buen comportamiento. ¿Para qué? Hay una razón. Para silenciar, para enmudecer a los insensatos. Por eso Dios quiere que tú y yo nos comportemos bien dentro de esta sociedad, dentro de este mundo. Y este versículo, Pedro sigue hablando de nuestro comportamiento, como lo vimos hace 2 semanas. Él está hablando de nuestro comportamiento en tiempos de desafío, en tiempos difíciles, cuando eres maltratado, cuando te juzgan y aun cuando las leyes están en contra de tu bienestar. Pedro dice, tienes que comportarte. Tienes que actuar de una manera diferente. Y ahí es donde tú y yo vamos a exhibir un tipo de comportamiento. No cualquier comportamiento, pero un comportamiento que sea ¿qué? ¿Agradable a quién? ¿Al pastor? A Dios. Un comportamiento agradable a Dios, dice su palabra.
Y aunque no es nada agradable, iglesia, no es nada agradable ser tratado de una manera incorrecta, de una manera indigna, pero no es motivo o no nos da motivo a nosotros de reaccionar como el mundo, dice Pedro. En el medio de tu maltrato, en el medio de la indignación, no es motivo que reaccionemos como el mundo. Por eso Pedro es claro en las instrucciones y nos dice que tú y yo debemos de actuar de una manera totalmente distinta. En pocas palabras, como decimos, no ponerle más leña al fuego. Es lo que Pedro dice. No le pongas más leña al fuego. Nuestra conducta debería ponerle un freno a los insensatos. No debería abrirle las bocas, debería frenar las bocas de ellos. En pocas palabras, nuestro comportamiento debería ponerles un bozal, porque es la palabra correcta, un bozal a todos los que nos quieren criticar. Es una palabra fuerte, pero es la palabra que usó Pedro, porque quiere exhibir y demostrarnos la importancia de nuestra actitud, la importancia de nuestra forma de actuar en este mundo. Y esta es la voluntad de Dios, iglesia. Sabemos que no es precisamente la voluntad humana, que no es precisamente nuestro gusto, nuestro deleite, pero lo que sí sabemos y lo que sí te puedo afirmar, que esta es la voluntad de Dios. Los que critican, los que hablan por hablar, iglesia, quiero que sepan que ellos solamente no lo hacen por hablar. No lo hacen solamente por criticar. Ellos lo hacen porque les falta ¿qué? Discernimiento. No tienen discernimiento espiritual. Y ellos tienen una realidad falsa, por eso son insensatos. Estas personas en verdad no tienen sentido de razón, es lo que vimos. Son personas ignorantes. Y nuestro comportamiento es fundamental en nuestra vida cristiana. Y por eso recalco nuestra vida cristiana. O sea que este mensaje no es para cualquier persona. Es para aquellos que somos de Cristo. Les estoy hablando a los cristianos. Les estoy hablando a los que dicen que somos salvos. Aquellos, este mensaje es para ti. Y nuestro comportamiento se debe alinear ¿a qué? ¿A la voluntad tuya? No. Nuestro comportamiento se debe alinear a la voluntad de Dios, dice Pedro. Y muchas veces tú y yo caemos en las trampas del incrédulo. Caemos allí donde nos ponen las trampas. Nos dejamos llevar por sus palabras, nos hacen caer y nos bajamos a su nivel. Porque actuamos como ellos. Y ellos en realidad se creen sabios. Se creen inteligentes, pero en realidad Dios dice que no lo son. Dios los llama insensatos a ellos, porque no son inteligentes. Y tú y yo necesitamos firmeza, resistencia para lograr lo que Dios quiere que logremos, y es enmudecer a los ignorantes. Es lo que Dios dice. Tú tienes que enmudecerlos. Tú tienes que ponerles un bozal en la boca de ellos con tu actitud, con tu comportamiento. Debes tú hacer eso. Pero solamente una vida santa. Una vida santa es necesaria para poner a un lado, para ponerle un alto a toda falsedad, iglesia. Los insensatos jamás tendrán buen juicio, jamás. No esperes algo bueno de una persona insensata. No esperes un juicio bueno, no esperes nada bueno. Porque ellos están sin Dios. Ellos no conocen lo bueno, no conocen a Dios, por lo cual van a actuar así. Y el apóstol Pablo nos da instrucciones, mandó instrucciones a su pueblo. En Tito 3:1-3, y la palabra de Dios dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo
éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso es lo que éramos. Y Pablo nos presenta aquí una actitud de los ciudadanos del cielo, porque esta es la actitud. Esta es la actitud del redimido. Esta es la actitud donde tú y yo podremos dar buen testimonio. Los incrédulos van a usar sarcasmo, iglesia. Van a usar palabras que te van a lastimar. Palabras que en realidad van a poner en prueba tu carácter, porque es lo que van a hacer. Una persona insensata te va a estar picando, fastidiándote, molestándote. Porque ellos en realidad quieren lograr una sola cosa. Quieren lograr que falles, que caigas. Quieren lograr que tú les des una razón para hablar mal de ti. No para ponerles un bozal, sino tú les estás dando una razón de abrir la boca, de hablar mal, de hacer contienda por tu actitud o porque caíste. No conocen lo bueno ellos, ni lo conocerán sin Dios. Sus vidas están construidas sobre un fundamento falso. Ese es el insensato, iglesia. Y no es que ellos no saben lo que hacen, porque dicen, no saben lo que hacen. No, sí saben lo que hacen. Y lo hacen por arrogancia, y lo hacen porque están moralmente corruptos ellos. Porque no conocen a Dios, porque no quieren entregar su vida a Dios. Su ignorancia no debería sacar lo malo de nosotros, iglesia. No dejes que la ignorancia del insensato saque lo malo de ti, sino debe haber algo diferente. Sino la ignorancia de ellos debe sacar lo mejor de nosotros. Debe sacar a Cristo de nuestro corazón, de nuestro interior. Tú debes responder de una manera totalmente distinta. Cuando ellos te hablan con palabras ofensivas, perversas, hirientes, tú tienes que contestarles con palabras de gracia, con palabras de amor, hablar con sensatez, y deberías sacar a Cristo de ti, sacar el amor de Cristo en ellos, para que tú pongas un bozal en sus bocas, iglesia. Y Pedro nos enseña que lo mejor que puede existir, que lo mejor de nuestras palabras, que hay algo superior a eso. Y Pedro dice, tu actitud, tu conducta. Tu conducta es mejor, tu conducta es mayor que las palabras que salen de tu boca, nos dice Pedro. Y Pedro también nos dijo que somos libres para hacer el bien, pero no libres para hacer el mal. Es una diferencia, iglesia. Y tenemos que ver cuál es la diferencia. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, con nuestro comportamiento. Cuidado cómo nos exhibimos ante el mundo. Muchas veces nuestra conducta hace que la gente hable mal de nosotros. Nosotros somos los que les damos el fuego, los que les damos la razón, los que les damos la leña a ellos para que nos critiquen, para que hablen mal de nosotros por todo lo que exhibimos. Y quiero que sepan algo, que lo más importante de nuestra conducta es en realidad para agradar a Dios y no al mundo. Olvídate del mundo. Tú no estás agradando a tu vecino, a tu vecina, a tu tío, a tu tía, al pastor. Tú estás agradando a Dios. Y ese es nuestro enfoque y esa es nuestra meta, es agradar a Dios con nuestro comportamiento. Y no podemos excusarnos, porque lo he escuchado muchas veces. Es que no soy monedita de oro para caerles bien a todos. No, pues es que yo soy así, no soy perfecto. Todos fallamos. Son excusas que usamos, iglesia, para excusar nuestra falta de madurez, para excusar las cosas que hacemos mal ante los ojos de Dios. Y tal vez el mundo lo celebra. Oh, qué bien, y te dan ánimo y te dan fuego. Sí, dale, dale. Porque el mundo no conoce el bien. Pero tú y yo conocemos el bien. Y sabemos lo que debe agradarle a Dios. Y no podemos excusarnos con esa actitud mundana. Y Pedro enfatiza más en el siguiente versículo cómo debe ser nuestra actitud en 1 Pedro 2:16. Y nos dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléanla como siervos de Dios. O sea que Pedro dice que somos libres para cumplir el propósito de Dios.
¿Sí entendieron el versículo? Libres para cumplir el propósito de Dios. O sea que la libertad y el libertinaje son dos cosas distintas, iglesia. El libertinaje no es o no debería ser forma de vivir en un cristiano. El libertinaje no es una forma de vivir para el cristianismo. Y muchos cristianos viven de una forma equivocada. Muchos creen que porque son salvos, Cristo ya removió la responsabilidad moral en nuestra vida. Y estamos equivocados, iglesia. La salvación no nos da puerta abierta, no nos da carta abierta para comportarnos como queremos. La salvación implica responsabilidad. Y te puedes preguntar, caray, ¿a poco importa cómo vivo? Si soy salvo, ¿a poco importa? ¿A poco importa mucho mi testimonio? ¿De veras importa eso? Dios conoce mi corazón y Él sabe, pues lo que yo hice, pues no lo hice con maldad. Conoce mi corazón y Él sabe que lo hice en buen plan, que no había maldad en lo que yo hice. Y algunos cristianos tienen una realidad falsa, una idea equivocada. Y muchos cristianos viven hoy en día como los griegos, como el helenismo. Y prediqué de esto hace como 3 años. Ellos creían que el cuerpo y el espíritu estaban separados. Entonces, cuando los helenistas pecaban, ellos decían, pues solamente peca mi cuerpo, pero mi espíritu se queda limpio. Entonces, cuando yo muera, me voy a ir al cielo porque mi espíritu no pecó, solamente pecó mi cuerpo. Estamos equivocados. Somos uno. Somos uno. Y no puede pecar solamente mi cuerpo y mi espíritu quedarse sin mancharse, o mi alma quedarse sin mancharse. Ese es un sentir helenista. Y no somos helenistas. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. Y ellos creen que porque solamente el cuerpo se mancha y el espíritu queda limpio, se van al cielo. Y muchos viven así. Muchos viven con esta gran equivocación. Y el libertinaje te hace vivir como el mundo, iglesia. ¿Crees que eres salvo? Y porque eres perdonado, ya no tienes responsabilidad. Pero porque soy salvo y porque soy perdonado, tengo una responsabilidad de vivir en santidad. No como el mundo, no como yo quiera, no como me complazca. Pensar en realidad, el libertinaje, es un pensar que en realidad te hace esclavo del pecado. En resumen, el libertinaje te llena o te lleva a vivir como los incrédulos, como los insensatos, como los pecadores. Y la gente nos ve a cada uno de nosotros y desafortunadamente nos miden y dicen, pues ¿cuál es la diferencia? Este que dice que es cristiano y este que no es cristiano. Celebran igual, actúan igual, hablan igual, los mismos chistes, las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? No lo hay. Porque si nos comportamos como el mundo, no va a haber diferencia. La gente nos va a ver igual y van a hablar mal de nosotros. Les estamos dando leña al fuego. Y la libertad que está mencionando Pedro es totalmente lo opuesto al libertinaje, iglesia. ¿Ves? Cristo trae libertad a nuestras almas. No trae libertinaje, trae libertad. Y los que viven sin Cristo, ellos viven en la plena o en el pleno libertinaje. Y ellos quieren, ¿qué quieren ellos que viven en el libertinaje? Número 1, pues ellos viven como quieren vivir. Ellos viven como se sienten a gusto, como se sienten cómodos. Quieren libertad para hacer el mal y quieren libertad para hacer su propia justicia. Porque es lo que hacen ellos. El pecador, iglesia, quiero recordarles, el pecador, el borracho, el deshonesto, el orgulloso, el incrédulo, y etcétera. Todo pecador es esclavo del pecado y vive encadenado del pecado. O sea que no hay libertad, hay libertinaje, pero no hay libertad.
Muy diferente, iglesia. Y Cristo vino a romper las cadenas del pecado, vino a romper las cadenas del libertinaje para que tú y yo vivamos en libertad. Él viene a liberarnos de todo mal, iglesia. Y tú y yo somos libres, ¿para qué? Para agradar a Dios. Somos libres para ser como Cristo, no como el mundo, sino libres para ser como Cristo. No para seguir el mundo. No somos libres para adoptar el sistema mundano. No somos libres para adoptar lo que el mundo llama bueno y Dios llama malo. No, iglesia. Ese no es nuestro sentir. Ese no es nuestra responsabilidad en este mundo. La palabra que Pedro usa, libres, tiene una connotación de libertad del pecado. Romanos 6:18. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Libertad de la ley, Romanos 7:3-4, nos dice, mira lo que dice Pablo. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Para qué somos libres? Para llevar fruto para la gloria de Dios, iglesia. Romanos 6:21-22 nos dice, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, iglesia. Esta libertad solamente se consigue a través de Cristo. Nadie más tiene esta libertad. Todos los demás viven encadenados, pero en Cristo hay libertad. Gálatas 5:1 nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Somos libres, iglesia. Somos libres en Cristo Jesús. Y nuestra actitud delante de los demás es necesaria, iglesia. Es necesaria o es necesario que tú y yo seamos de buen testimonio. Nuestra libertad no debería ser un pretexto para vivir de una manera incorrecta, iglesia. No es pretexto. Nuestra libertad se debe ejercer bajo una sola autoridad. Y nuestra libertad se debe ejercer bajo la autoridad divina. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo. Y somos llamados a ser iglesia, a vivir bajo el señorío de Dios. No bajo el señorío del mundo, sino bajo el señorío de Dios. Y esto tiene una implicación. Esto implica que vivamos en obediencia a las ordenanzas y estatutos de Dios, no del mundo, de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos similar en nuestra vida. En la libertad de Cristo, nosotros tenemos que honrar a Dios. Tenemos que magnificar su nombre, iglesia. Y nuestra motivación a vivir en una libertad sana debe descansar en el buen comportamiento, que será la mejor defensa para el evangelio, iglesia. Esa es la única manera que van a creer que hay poder en el evangelio. En tu testimonio real, no lo que les dices a la gente. Tú puedes decirle, Cristo salva, Cristo te cambia, Cristo te saca de la oscuridad, te pone en la luz. Mira, y te va a decir, ¿y cuándo va a suceder en tu vida? ¿Cuántos años dices que eres cristiano? Pues no hay cambio en ti, sigues igual. Entonces, mi conducta, tu conducta es la mejor defensa para el evangelio, iglesia.
Nuestras buenas obras van a ponerle un bozal a las falsas acusaciones. Nunca debemos dejar de hacer el bien. Debemos demostrar el amor de Jesús y tenemos que poner su nombre en alto. No el nombre mío, no el nombre tuyo, el nombre de Jesús. Debemos levantarlo. Y una vida de nobleza podría inspirar, iglesia, a otros a conocer a Dios. Podría inspirarles a tener comunión con Dios y al final llevarlos a la salvación. Sí, tu conducta, mi conducta, podría llevarlos a los caminos de Dios. Podría llevarlos a desear lo que tú eres. Pero si tu actitud es arrogante igual que los demás, si hay arrogancia, si me creo mucho, si desprecio a la gente, si no demuestro amor, yo no quiero ese cristianismo. Yo no quiero ser como tú. Soy igual. Entonces, ¿cómo voy a atraer a la gente a Cristo? Y Pedro dice, con tu conducta, con tu actitud. How you are and how you treat others will bring people to Jesus or will scare people away from Jesus. The way you act, the way you conduct yourself, the way you demonstrate Jesus' love, or the way you don't demonstrate Jesus' love is a bridge to Jesus. Y una vida de nobleza es lo que va a inspirar, iglesia. Y tenemos que comprender, iglesia, lo que hacemos en público tiene mucho peso. No te puedes imaginar el peso que tiene lo que tú haces, tu forma de hablar, todo lo que tú haces, exactamente todo tu comportamiento tiene un gran peso, iglesia. Y no podemos responder como el mundo, no podemos actuar, no podemos comportarnos como el mundo. Las personas están buscando una falla, sea grande, sea pequeña, pero están buscando una falla para criticarte. Para el momento que tú caigas, van a descreditarte a ti. Pero lo más importante, van a descreditar el evangelio. Te van a descreditar y le van a llamar a la comadre luego y le van a decir, ¿ya ves? ¿Viste lo que puso en el Face? ¿Viste el Facebook? Ya te dije, yo sabía, mira, actúan igual que el mundo. Dice ser cristiano, son hipócritas, ya cayeron. No que mucha fe, no que un Dios poderoso, no que hay cambio, es pura mentira, sigue igual. Es lo que quieren, es lo que quieren. Y desafortunadamente mi mal comportamiento, tu mal comportamiento, olvídate lo que piensan de mí. Pero ¿qué piensan del poder del evangelio? Creen que es falso. Porque no hay un cambio en Oscar, no hay un cambio en ti, no hay un cambio en nosotros. Seguimos iguales. Solamente la diferencia es que ahora caminamos con una Biblia en la mano. Es la única diferencia. Pero el cristianismo no se basa en los versículos que conozco, no se basa en las Biblias que yo llevo, se basa en mi conducta. Se basa en mi comportamiento. Se basa en lo que hacemos. Entonces tú y yo tenemos que renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque somos libres para un propósito. Dice que somos libres para ser siervos de Dios. Para eso eres libre. Esto significa que tú y yo somos propiedad de Dios. Él nos compró. Y nos compró para cumplir su propósito. No el propósito de Oscar, no el propósito de ustedes. Es para cumplir el propósito de Él. Es solamente y exclusivamente tú y yo cumpliremos este propósito de servir por medio de la regeneración. Nadie más. Una persona que no es regenerado jamás cumplirá el propósito de Dios. El hombre viejo, corrupto, jamás puede cumplir propósito de Dios. Nunca de los nunca. La regeneración en Cristo nos lleva a renunciar a ¿qué, iglesia? Nos lleva a renunciar al libertinaje, nos lleva a renunciar al pecado. ¿Para qué? Para que cuando renunciemos en el pecado, tú y yo nos deleitamos en los propósitos de Dios. No nos deleitamos en el propósito del mundo. Renunciamos al mundo, rechazamos al mundo para aceptar lo de Dios, para aceptar lo de Cristo. ¿Y qué? Y regocijarnos en el cumplimiento de
sus propósitos. Ahí es donde viene el regocijo verdadero. No cumpliendo mi carne, no cumpliendo mis propósitos, sino los propósitos de Dios. Y nuestra libertad es para el uso exclusivo de Dios, iglesia. 1 Corintios 7:22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es ¿de quién? De Cristo. Pedro en el versículo 17 nos dice esto. 1 Pedro 2:17 dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. En este versículo Pedro usa 3 verbos imperativos para demostrar el carácter de los siervos de Dios. Sí, Pedro aquí quiere demostrar el carácter de aquellos que decimos que son hijos e hijas de Dios, que somos siervos, fuimos comprados para el servicio de Dios. Y dice Pedro que hay un carácter. Número 1 dice honren, y en su contexto es respetar. Número 2 dice amen, y la palabra agapo es tener gran afecto, cuidado o lealtad. Y la tercera palabra dice teman, que habla de reverencia, respeto, considerar sagrado y exaltar, iglesia. Este versículo nos está ilustrando cómo debe comportarse el cristiano con las demás personas, cómo debemos exhibirnos, cómo debemos ser, y no solamente con las personas, porque aquí hay algo más mayor, sino también nos habla de cómo debemos ser con Dios, que eso es lo más importante. Y estas 3 palabras, iglesia, nos llevan a demostrar sumisión a las autoridades de este mundo y sumisión a Dios. ¿Ves? Dios quiere no nomás que te sometas a Él, sino que también te sometas a autoridades, como vimos hace 2 semanas. Y el primer verbo imperativo es honrar. Dice, somos llamados a honrar. ¿Y qué dice Pedro ahí? Honren ¿a quién? A todos. O sea, Pedro no me dice honra a algunos. Dice Pedro, honra a todos. ¿Por qué? Porque todos fueron creados a la imagen de Dios. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque todos son la creación de Dios. Por eso debemos respetarles. No hay otra razón, no hay otra cuestión, no hay debate. Honren a todos, porque todos son la imagen de Dios. Punto. Y se terminó esta discusión. Es un mandato y lo tienes que hacer si eres hijo o hija de Dios. No importa de dónde son estas personas, no importa su estatus social. Cada persona lleva la imagen de Dios. Ahora, no se me confundan. Yo no estoy diciendo que todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos e hijas de Dios. Hay una diferencia, pero son creación y merecen respeto. Y muchas de estas personas, iglesia, aún no son salvas, pero podrían ser personas elegidas de Dios, que aún no se ha manifestado la salvación en ellos, pero podrían ser hermanos y hermanas en Cristo, y tú ya los estás menospreciando, ya los estamos maltratando. Al más perdido, al más pecaminoso, aún ellos merecen un nivel de respeto, parte tuya y parte mía. Iglesia, no podemos elegir a quién vamos a respetar basándonos en su nivel de pecado. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, pues porque esta persona es menos pecaminosa, la voy a tratar mejor que el que es más pecaminoso. Esto no nos llama a hacer la Escritura. Eso no nos corresponde a nosotros. Dice que todos son a la imagen, por lo cual todos merecen un respeto. Y la falta de respeto es un carácter que nunca se vio en Cristo. Cristo demostró lo contrario. Cristo demostró amor y compasión a Dios. Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Y este fue nuestro primer libro que estudiamos aquí, Santiago 2:1-9. Y mira lo que nos dice. Hermanos míos,
No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen: siéntense aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allá de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? Y han venido a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser rico en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresión. Más claro que el agua está. Todo el mundo merece el mismo respeto. Tenemos que hacer a un lado nuestra arrogancia, iglesia, nuestra prepotencia, creernos mejor. El cristianismo no nos hace mejor en el sentido físico o social. El cristianismo simplemente nos hace mejor moralmente. Somos marcados, somos sellados, claro, somos salvos. Pero moralmente esa es la única diferencia cuando estamos aquí en la tierra. Y debemos exhibir un moralismo cristiano, no mundano, iglesia. Y no hablo, iglesia, de celebrar el pecado, de llevártela bien con todo el mundo y celebrar su pecado y no decir nada. Yo no hablo de eso. Claro que debemos confrontar el pecado con la palabra de Dios. Debemos confrontar el pecado con amor, como nos llama la palabra, pero no con arrogancia. Ellos merecen el respeto igual que tú y yo. No porque son pecadores merecen una falta de respeto. ¿Por qué? Porque así lo manda Dios. Porque así lo hizo Cristo. Y así lo debemos hacer nosotros también. No hay otra, iglesia. Esta actitud definitivamente es contracultura. Claro que lo es. Es contracultura. Y a veces muchos cristianos no la quieren aceptar. Pero esta actitud resalta nuestro cristianismo, iglesia. O debería resaltar, debería magnificar y debería ser de buen testimonio nuestra actitud. Y la segunda aplicación nos dice Pedro: amen a los hermanos. Debemos dar testimonio con nuestra unión con los hermanos y hermanas en Cristo. Pero fíjate, en este mandato hay un contraste muy grande, grandísimo, iglesia. Pedro nos dice que honremos a todos. Es la palabra que usó: honren a todos. No dice amen a todos, solamente dice honren a todos. Pero aquí nos dice amen a los hermanos y hermanas en Cristo. Muy diferente. Y una de las grandes razones es que tú y yo estamos conectados en una relación íntima. Hay algo íntimo entre nosotros que no hay con el mundo. Hay algo diferente. Y este es un amor entre la familia real que agrada a Dios y que da gran testimonio. Y no solamente da gran testimonio, sino que le da validez al poder del evangelio, iglesia. Sí, el amor fraternal es un peso para la validez del evangelio. Nuestra actitud. Amor es poner el evangelio en práctica, iglesia. Es demostrar toda su plenitud en nuestra vida, en tu vida. Y la tercera aplicación es, dice, teman a Dios. No te dijo teman a nadie más. Dijo teman a Dios. Y este es otro verbo imperativo que significa respeto y reverencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque el temor nos lleva a vivir en obediencia. Cambia nuestra dirección, nos redirige a los caminos de Dios. Salmos 111:10 nos dice:
El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. También nos conduce a dar sacrificios agradables y a hablar las excelencias de Dios. Sí, el temor a Dios. Y todo esto demuestra que amamos a Dios. Cuando vivimos en temor en Dios, cuando vivimos en obediencia, cuando hablamos de sus excelencias, demuestra que tú y yo somos siervos de Dios, que amamos a Dios. Y esta actitud también fortalece el evangelio, iglesia, y le da credibilidad, porque la gente ve que tú te sometes a Dios primeramente, que tú lo amas, que eres obediente. Sin importar si tu familia te acepta o no. Sin importar si tu familia, tus amigos, tus vecinos te aplauden lo que tú dejas de hacer. O lo que haces o no haces. Porque tú vives para agradar a Dios. Y todo esto demuestra que amamos a Dios. Y es lo único que queremos demostrar. Y el temor a Dios nos conduce a vivir en otro nivel, iglesia. Este temor a Dios nos lleva a someternos a las autoridades también y a las instituciones humanas. Pero primero te sometes a Dios y luego a las autoridades y a las instituciones humanas. Y la cuarta aplicación es que dice, honra al rey, nos dice Pedro. Ellos también están llamados a que los respetemos, iglesia. Y este es el mismo verbo imperativo que Pedro usa cuando nos dice, honren a todos, iglesia. Iglesia, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo con la política de nuestro presidente o no, tú y yo estamos llamados a respetarlo. No hay argumento de esto. Ya lo vimos hace 2 semanas. ¿Por qué? Jeremías 29:7 nos dice, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Estamos llamados a orar por ella. Lucas 6:35-36. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presenten no esperando nada en cambio. Y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Iglesia, no les estoy dando mi opinión, no les estoy dando lo que yo creo, les estoy afirmando todo con la palabra de Dios. Nuestra actitud importa, nuestra actitud tiene peso. Tenemos que recordar, iglesia, que somos llamados y somos instruidos a respetar a las autoridades que Dios ha puesto y debemos orar por ellas. Y como cristianos estamos llamados a vivir como siervos de Dios, porque por eso fuimos comprados, iglesia. No para vivir en riquezas, no para estar sano de mi cuerpo, no para tener las mejores bendiciones que los que no creen en Dios. No, iglesia. Fuimos comprados para servirle a Dios. That's it. No hay más. No hay otra. No hay evangelio de la prosperidad aquí en Vida Gemen. Somos prósperos en Cristo, sí. Somos bendecidos en Cristo, sí. Pero yo no predico la prosperidad del evangelio monetariamente. Hay prosperidad en el evangelio en Cristo Jesús. Y la mayor prosperidad que vamos a ver es la herencia que nos van a entregar en el cielo. Esa es la mejor prosperidad que vamos a ver, que vamos a recibir. Pero mientras que estamos aquí, somos siervos de Dios. Y nuestra libertad es para hacer el bien, para honrar a los demás y reflejar el carácter de Dios en nuestras interacciones, iglesia. Número 1, evalúa cómo estás usando tu libertad en Cristo. Pregúntate, ¿la usas para encubrir malas acciones? ¿O como una oportunidad para servir a los demás y honrar a Dios? Número 2, considera cómo puedes hacer el bien activamente en tu comodidad. Este podría implicar actos de bondad
defender la justicia o simplemente vivir con integridad. Y número 3, reflexiona sobre tus relaciones con los demás. Pregúntate, ¿honras a todos? ¿Amas a tus hermanos en la fe? ¿Temes a Dios? ¿Y respetas a las figuras de autoridad en tu vida? Esto tiene peso, iglesia. A veces no nos amamos entre nosotros mismos. No podemos saludarnos, no podemos abrazarnos, porque nuestro orgullo es mayor. Yo les invito a que le pongan fin a su orgullo y demuestren el amor de Dios fraternal, porque Pedro dice, ámense. Un amor mayor, un amor superior. Y concluyo con, vivir como siervos de Dios es un llamado sublime que nos exige usar nuestra libertad con responsabilidad, honrar a los demás y reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. Al hacerlo, cumplimos la voluntad de Dios y damos testimonio de su poder transformador en nuestras vidas. Iglesia, vamos a ponernos de pie, voy a orar y ahorita voy a hacer una presentación.